Hola, yo soy Laura. Y yo Alejo. Y esto es No hay banderas en Marte. Un espacio que hemos creado para compartir todas esas historias de viajes no posteadas. Con nuestros invitados abordamos el lado B, ese que pocos conocen, las decisiones, las experiencias y las consecuencias de irse, quedarse o volver. La cultura te impone en el que la atención para estas personas sí, para estas no, entonces es desafiante en ese sentido. Pues además nosotros respetamos la cultura, pero también nosotros tenemos nuestros principios, ¿no? De decir imparcialidad, es decir, aquí atención para todo el mundo, sin distinción de nada. Quizás extrañar eso que tenías y no lo valorabas, pero otras veces el de decir, quizás no necesito tantas cosas, quizás con una vida más simple se puede también seguir adelante, ¿no? Somos sin fronteras, ¿sí? Nuestro interés, las poblaciones vulnerables, donde están las necesidades más acuciantes en términos de acceso a los servicios de salud. En la región de Somalia, Etiopía, un desierto. Y allí, o sea, en días uno veía cómo se montaban estos hospitales para poder admitir a cientos de niños, niñas y mujeres. ¿Qué hacemos en estas rutas migratorias? No solo en el Darién, pero también la ruta Centroamérica hacia Estados Unidos, de las cosas que ninguna otra organización está atendiendo, ni ningún estado está atendiendo. Sobrevivientes de violencia sexual. Esto es una emergencia médica, pero luego era la peor sequía que había habido en el Cuerno de África de los últimos 50 años. Ahí está el clima. De las políticas restrictivas que hay entre los estados, incluyendo a Italia, incluyendo Libia y demás. Entonces, claro, cuando nosotros estamos haciendo el ejercicio de esto, entonces buscan excusas y, por ejemplo, justo ahora tenemos el Geo Barents suspendido por 60 días por el Estado italiano. Entonces yo les escuchaba, ¿no? Para tratar de entender y ver cómo ayudar. Cuando yo empezaba a hablar, nadie me prestaba atención, porque era una mujer y jovencita. ¿Y esta qué tiene por decir? Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de No hay banderas en Marte. El día de hoy nos encontramos con Nancy Guerrero Castillo, una persona que hace mucho queríamos invitar a este espacio. No es fácil, Nancy, tenerte acá. Sabemos que tienes una agenda muy apretada, muchos compromisos. Y también agradecerle a Santiago, que fue la persona que nos coordinó este encuentro. Nancy es la directora de Médicos Sin Fronteras para Latinoamérica. Y hace mucho nosotros hicimos como un clic con la institución, como que nos parecía muy interesante lo que hacían alrededor del mundo. Y bueno, se nos fueron abriendo puertas hasta que llegamos a Santiago y hoy podemos estar sentados contigo, Nancy, para que de primera mano nos compartas tantas cosas que sabemos que has vivido, que has visto, que has experimentado en carne propia, y por eso es tan valioso para nosotros que estés acá. Muchas gracias por la invitación, es para mí un gusto también el de poder estar aquí con ustedes, compartir, conversar. Antes de empezar, dijimos, Nancy tiene un acento bien particular. Nancy es colombiana, Nancy es de Ocaña, pero ha tenido la oportunidad por su trabajo, por estar vinculada también a esta organización, de vivir y de viajar, de estar conectada con muchas partes del mundo. O sea, podríamos decir que Nancy tiene acento del mundo, como nos lo mencionaste cuando te dijimos, qué acento tan particular. Saltó la duda, yo soy muy bueno para identificar acentos, pero me quedó imposible. Y la respuesta muy buena, ciudadana del mundo. Sí, yo creo que ese es el acento del mundo, ese es las riquezas, ¿no? Pero para mí es el de, al final mi acento se ha convertido en ese abanico de lugares en donde he estado, ¿no? Entonces yo, como a veces también hablo de la humanidad como ese abanico que somos, ¿no? De tanta diversidad, de tantas culturas, de tantas formas de hacer las cosas. Entonces, bueno, al final creo que algo de eso se ha pegado en mi acento, y así que tengo quizás un pedacito de todos esos lugares en donde he estado. Nancy, ahorita te decía que creo que todo el mundo ha escuchado de Médicos Sin Fronteras, pero creo que no todo el mundo sabe en realidad a lo que se dedica Médicos Sin Fronteras, y nos gustaría que nos contaras un poco, nos dieras un poquito de contexto. Claro que sí. Médicos Sin Fronteras somos una organización médico-humanitaria. ¿A qué nos dedicamos? Principalmente dos cosas: asistencia médico-humanitaria directa a las poblaciones más vulnerables del mundo. Entonces estamos hablando de contextos de guerra, de conflictos, de epidemias, de desastres naturales, de desastres causados por mano humana.
en fin, ¿no? Todos estos contextos difíciles. Y un segundo eje pilar para nosotros es el tema de la capacidad de hablar sobre eso que vemos en los terrenos, con nuestros datos médicos, con nuestros testimonios, la capacidad de denunciar. Médicos Sin Fronteras nace por allá en el 71 con un grupo de personas que salieron de lo que fue el genocidio de Biafra, y estas personas salen de allí indignadas de lo que vieron, pero la indignación era aún mayor, no solo por lo que habían visto que la población civil había sufrido y estaban dando allí asistencia médico-humanitaria, estaban dándolo, pero estas personas salen de allí y por el mandato que tenía la organización para la que trabajaban, no podían hablar, no podían decir nada, ¿sí? Entonces allí salen de ese lugar indignados de decir: queremos dar asistencia médico-humanitaria, pero queremos también denunciar cuando así sea necesario, hablar, levantar la voz y de decirle al mundo lo que está pasando, no quedarnos callados como esto que acabamos de ver. Y allí nace Médicos Sin Fronteras, con ese doble mandato, ¿no? De dar la asistencia. Nuestro objetivo siempre es salvar vidas, aliviar el sufrimiento, restaurar la dignidad de las poblaciones a las que servimos, y obviamente también se hace eso a través de la asistencia directa con las poblaciones, pero también denunciando, también levantando la voz cuando haya que hacerlo, también diciendo: esto es lo que estamos viendo en los territorios, porque además en muchas crisis humanitarias donde trabajamos somos la única organización que está, la única organización internacional que está de manera directa viendo lo que pasa en ciertas poblaciones y comunidades. Por lo tanto, obviamente hacemos uso de ese mandato que tenemos de denunciar. Nancy, ¿cómo llegas tú a Médicos Sin Fronteras? Hace 20 años, en el 2004, inicié con Médicos Sin Fronteras. En esa época eran estas convocatorias laborales que aparecían en el periódico escrito, ¿no? Que pues esto para esta época es... Me tocó a mí. Sí, también muy bien. Eso, era esa época de las convocatorias, sí. Yo trabajaba para una aerolínea regional en la zona de Ocaña, sí, era una aerolínea que de hecho iba directo desde Bogotá, llegaba también a la capital del departamento en Cúcuta, llegaba a Ocaña, ¿no? Yo trabajaba allí y claro, era parte como pues muchas organizaciones, muchas entidades alrededor de la zona usaban la aerolínea, ¿no? Supe de la vacante, pero yo de algún modo como que decía: no, pues lo que estoy haciendo, era muy chiquita, estamos hablando de 20, 21 años, tenía en esa época. Entonces, nada, como que yo estaba allí aprendiendo también muchas cosas, en el lugar donde estaba contenta con lo que estaba haciendo y demás. Al final, en estas convocatorias de periódico, no sé qué, me dicen: no, pero mira, incluso está en el periódico, hay que aplicar, no sé qué, y demás, porque necesitaban una persona de administración, ¿no? Para hacer recursos humanos, finanzas y todo lo que se necesitaba en el proyecto. Yo soy administradora de empresas de profesión. Entonces, al final apliqué, hice todo el proceso y demás, y dije: pero ¿y estos quiénes son? ¿No? O sea, también es como: ¿y estos médicos quiénes son? Yo sabía, los había visto obviamente en las camionetas alrededor de la zona, porque trabajaban entonces en el Catatumbo, y todo esto, y yo: ¿quiénes son? ¿No? Entonces, claro, me puse un poco a investigar, y cuando empecé yo: ve, qué interesante, ¿no? Porque claro, a veces es como si fuera contradictorio decir administración de empresas. Muchas veces lo que te dan en la universidad es a trabajar en empresas que generen utilidad, ¿no? Y mucho en ese sentido, pues, del sistema capitalista en el que vivimos, ¿cierto? Entonces, al final lo hice, y cuando empecé a darme cuenta de quiénes, o sea, de lo que hacían, me empecé a darme cuenta, o sea, sus intervenciones son gratuitas para la población civil, llegaban a los lugares más remotos, allá arriba en el Catatumbo, de la gente no había tenido acceso a servicios de salud por años por cuenta del conflicto, ¿no? En las zonas rurales, en esa época eran zonas rurales, donde se llegaba con mula, con las canastas, las cajas llenas de medicamentos en mulas y todo esto, ¿no? Yo decía: wow, ¿no? Qué interesante. Entonces ahí como que porque a mí siempre desde chiquita me había gustado mucho todos los temas sociales, ¿no? Siempre lo hacía de manera voluntaria, en diferentes índoles, siempre estaba en ese sentido de voluntariado con cuestiones sociales. Así que cuando me di cuenta de eso, dije: wow, qué interesante, y necesitan a alguien de administración, bueno, sí. Y al final, nada, en todo el proceso de selección, las pruebas técnicas, las entrevistas, lo que fuera necesario, y al final llegué allí, nada, en una aventura, digo yo, apasionante, que me puso la vida, porque entonces hace 20 años lo hice, y allí emprendí un camino que se ha convertido en mi vocación de ser trabajadora humanitaria, ¿no?
de decir qué interesante, ¿no? Que con lo que uno ha adquirido, lo aprendizaje, lo que quiera que sea, cómo a través de eso también puedes al servicio de otras personas lo que tú eres, lo que tú haces para ayudar a las personas, ¿no? Pero que luego yo siempre digo, esto no es solamente una cuestión de dar, ¿no? Porque a veces parece como solamente dar, uno recibe muchísimo, ¿no? Que es donde se encuentra el equilibrio también en ese dar y recibir. Entonces das mucho cuando lo haces con vocación, es una cuestión para mí apasionante, ¿no? De decir, wow, qué interesante todo lo que se puede hacer, pero también todo lo que se recibe. La multiculturalidad es una organización que hoy tenemos más de 68,000 personas trabajando alrededor del mundo. Trabajamos en más de 70 países. Entonces, en un montón de contextos que al final, yo he estado en algunos de ellos, ¿no? Ojalá pudiera ir a todos, pero no, todavía no, pero muchos de ellos, y es el de ver eso, te va permeando tu vida entera, ¿no? Y es que cuando tenemos que hablar, por ejemplo, de los principios, que tenemos unos principios de ayuda humanitaria, ¿no? Como Médicos Sin Fronteras clarísimos, tema de neutralidad, tema de imparcialidad, neutralidad, bueno, no somos parte de ninguno de los bandos cuando estamos trabajando en situaciones tan difíciles y sabemos que hay conflictos y sabemos que hay guerras, sí, pero nuestro papel ahí no es el de estar a favor de uno o del otro, ¿no? Nuestro papel allí es dar asistencia médico-humanitaria a población civil que está teniendo unas cuestiones de salud muy precarias por cuenta de esas condiciones sociales, culturales. Eso te quería preguntar, me parece súper complejo cómo no hacer parte, no tomar partido. Usualmente hay como víctimas y victimarios, o hay unos que salen más aporreados y ustedes están ahí. Y a veces de pronto también los medios que también toman partido a veces de un bando del otro, que los pueden poner a ustedes en posiciones como incómodas, claro. Ustedes están haciendo parte. Cuéntanos un poco cómo es ese desafío de cómo soy imparcial en un mundo que casi que te toca tomar posición. Nuestro enfoque es la población y la población civil. Es decir, para Médicos Sin Fronteras, una persona que llega a pedir atención y si no está ni uniformada ni armada, nosotros no sabemos. Es una población civil, es población civil. Ese es nuestro foco. Eso cuando hablamos de neutralidad es nuestra carta de presentación y en muchos contextos, de hecho, porque nosotros siempre, o sea, todos los actores saben lo que hacemos, saben cómo lo hacemos, porque además otro de nuestros principios es la independencia, que es muy característico nuestro de Médicos Sin Fronteras. ¿Por qué? ¿Qué significa independencia? Independencia económica y independencia política. ¿Qué quiere decir eso? 98% de los ingresos económicos de Médicos Sin Fronteras provienen de fondos privados, es decir, de personas particulares como nosotros. No tenemos ninguna línea política, económica, religiosa, ni de ningún otro tipo que nos esté diciendo dónde y cómo hacer la asistencia médico-humanitaria, sino que se hace a través de una evaluación interna de la organización, de decir dónde están las necesidades más acuciantes, qué tipo de respuesta hay y para aquí vamos a intervenir, aquí quizás no nos alcanza, ¿no? Pues los recursos también son limitados. Pero esa es la independencia, que es económica porque es un 98%, o sea, solamente un 2% viene de otras fuentes. Cuando te refieres, Nancy, a 98% son recursos privados, ¿te refieres a personas individuales que hacen una donación, que hacen un aporte? Más de 7 millones de personas hoy en el mundo aportan a Médicos Sin Fronteras. Personas, empresas, organizaciones, ¿sí? Pero en su mayoría son personas. Y eso, de allí es donde vienen los recursos de Médicos Sin Fronteras. No hay una línea de un gobierno que nos esté financiando o de estas, no, ni ninguna línea de ningún tipo, económica, política, porque además cuando hablamos de, por ejemplo, donaciones de empresas o de organizaciones, tenemos un marco ético muy riguroso en el que no recibimos donaciones de todo el mundo. No recibimos donaciones de todas las empresas. Si uno de los principios es salir a contar lo que pasa, claro, en el momento que reciban ya no podrían hacerlo. Porque entonces va a estar condicionada nuestra actividad médico-humanitaria. Porque muchos recursos en el mundo te pueden decir, te doy dinero, pero para esto sí, para esto no. O para este lugar sí, para este lugar no, dependiendo del interés de, ¿sí? Para nosotros nuestro interés, somos sin fronteras, ¿sí? Nuestro interés, las poblaciones vulnerables, donde están las necesidades más acuciantes en términos de acceso a los servicios de salud. En eso nos enfocamos, independientemente del resto, ¿sí? Entonces hablamos de
neutralidad cuando hay actores en juego, ¿no? Hablamos de independencia económica, que lo hablamos de qué se refiere, pero esa independencia económica nos da la independencia política, es decir, a través de eso podemos decidir cómo hacerlo, ¿sí? Luego, el tema de la imparcialidad, ya lo mencionabas tú. ¿A qué se refiere imparcialidad? No tenemos ningún tipo de discriminación. O sea, nosotros vemos a las personas por ser personas, no por qué religión perteneces, qué género tienes o con qué género te identificas, qué color de tu piel o ninguna de estas divisiones, digo yo a veces, que hemos creado como seres humanos. Para nosotros es seres humanos, la humanidad es uno de nuestros principios. ¿Y qué se refiere a eso? Vernos como humanos, ¿sabes? Es que sí, hay muchas necesidades, hay muchas poblaciones en crisis, a veces las crisis humanitarias parece que se estuvieran proliferando alrededor del mundo, es impresionante, sí. ¿Y quiénes llegan a estos lugares? ¿Sabes? Y cómo llegan a estos lugares también, ¿no? Que para nosotros es nuestra carta de presentación. ¿Cómo lo hacemos? Estamos enfocados en la gente. ¿Qué necesidades médico-humanitarias hay? ¿Cómo podemos ayudar? ¿Hay respuesta? Si hay respuesta, tampoco pretendemos sustituir ni suplantar a quien tenga la responsabilidad de hacerlo. Nancy, me parece muy interesante que tú arrancaste con la organización en Colombia, donde hemos tenido un conflicto muy intenso, sobre todo en unas zonas como la que te tocó a ti, particularmente el Catatumbo. Y luego también has tenido la oportunidad de salir. Yo siento que muchos de los colombianos a veces ni siquiera dimensionamos el conflicto interno que hemos tenido, porque algunos hemos podido como hacernos un poquito al margen, pero otros han estado ahí directamente involucrados en el conflicto. ¿Cómo fue para ti como ese primer encuentro, primero con una situación tan compleja en tu propio país, y luego decir, bueno, me voy también a vivir otras problemáticas, porque la crisis que tú dices de salud y humanitaria casi siempre es derivada pues de unos conflictos de otro tipo, ¿cierto? Es como una consecuencia que se viene de otro tipo de situaciones. Entonces, ¿cómo fue como ese primer encuentro en Colombia y luego salir al mundo y decir... A ver otras realidades. También. No solo somos nosotros. Yeah. Eso te da perspectiva y eso a mí me dio la posibilidad de decir, hay diferentes afectaciones que tenemos como humanidad. Hablamos hace un ratico de estas divisiones que estamos creando como seres humanos. Una de ellas es las fronteras, ¿sabes? Y que se entiende por el sistema en el que vivimos. Pero nos ponemos fronteras de hecho como seres humanos. Y al final cuando uno se mira desde esa humanidad y miras a una persona, no sé, me acuerdo de cuando estuve en la región de Somalia, por ejemplo, ¿no? En el que fue muy duro para mí ver tantos niños y niñas muriendo de desnutrición y mujeres también, ¿no? Entonces la escena humana es como que te atraviesa el corazón, ¿no? Decir, wow, ¿no? ¿Qué es esto? Pero cuando te lo ves desde el punto de vista humano, como humanos tenemos lo mismo, tenemos miedos, tenemos vergüenzas, tenemos culpas, tenemos dolores, ¿no? que llevamos cargando con nosotros, y tenemos situaciones difíciles en las que nos causa todo eso al tiempo, ¿no? En la que vives en situaciones en las que tienes todo al tiempo, tienes miedo, tienes dolor, tienes vergüenza, tienes culpas por muchas razones y tienes unas condiciones físicas supremamente precarias en las que, ¿sabes? Bueno, pues eso lo hay en muchas partes del mundo, pero son las condiciones humanas, ¿no? Cuando nos vemos con ojos de humanidad, ¿sabes? Más allá de lo que nos diferenciamos, porque claro que tenemos muchas diferencias como seres humanos. Los lugares donde nacemos, las religiones que seguimos por los lugares donde nacemos, ¿no? O todas las cuestiones que tenemos como humanidad. Pero cuando vas a la esencia, somos lo mismo, ¿sí? Somos lo mismo en esencia como humanidad. Entonces, ¿qué me dio eso? Perspectiva. De decir, claro que sé que en mi país hay mucha gente sufriendo, ¿sabes? Y qué bueno que están organizaciones como Médicos Sin Fronteras para que estas comunidades tengan acceso a servicios básicos de salud, ¿no? En esa época, ¿no? Porque también las intervenciones, por ejemplo, en Colombia han cambiado mucho a lo largo de los años, también dependiendo de las necesidades de las poblaciones, ¿no? Pero cuando me fui a otros lugares, claro, eran otros tipos de necesidades, ¿no? Por otras razones. Me fui a Nepal, por ejemplo, ¿no? Cuando era un país que acababa de terminar su guerra, ¿no? Y que se supone que claro, pero en los países más pobres del mundo también, en unas condiciones supremamente precarias, unas condiciones de bebés
que se podían dejar en la calle por muchas razones, o sea, no, que eran allí, por ejemplo, tenemos proyectos de obstetricia, de atención de mujeres embarazadas y esto, y entonces eran otro tipo de necesidades, o luego te vas a una emergencia de desnutrición en la que por cuenta de sequías de más de 50 años, pero añadido a eso a países sin estado, en guerras, ¿sí? En conflictos internos, la gente tuvo que desplazarse a buscar comida. Se desplazaban de sus territorios a otros lugares, a otros países, llegaban como refugiadas, buscando comida, porque no había comida, porque por cuenta de la sequía, los camellos o todo lo que les servía de sustento en sus hogares, estaban muriendo los animales que servían de sustento, no había sequía, las cosechas no servían, pero todo en guerra también. Entonces, necesidad humana básica de ir y buscar alimento, porque no tenían, de ir y buscar agua, de ir y buscar un lugar mejor. Entonces eso hizo, por ejemplo, en la región de Somalia, que personas desde Somalia, desde el país Somalia, se desplazaran hacia Etiopía, hacia las fronteras con otros países, a buscar un futuro mejor, claro que sí, ¿no? Y eso es lo que sucede hoy también, miles de personas moviéndose alrededor del mundo, migrantes, huyendo de sus países por violencia, por cuestiones económicas difíciles, por situaciones sociales difíciles. ¿Pero qué están haciendo? Pues desde el punto de vista humano, y como todos lo haríamos, buscando un futuro mejor, ¿cierto? Entonces no se puede criminalizar a la gente que está en movimiento, porque son gente que tiene mucho sufrimiento también. Estas personas buscando comida llegan a otro país, un montón, o sea, un influjo de muchas gentes, ya muchos niños, niñas en condiciones muy difíciles para salvarles la vida, pero otros en condiciones en que todavía se podía hacer, y mujeres, ¿no? Que eran las principales gente que llegaban en ese entonces. Entonces eso me dio perspectiva de decir, wow, son diferentes tipos de fenómenos, diferentes tipos de sufrimientos humanos, ¿sí? Pero que al final, ¿sabes? Estamos hablando de la misma humanidad. En estas áreas, con unas condiciones también tan difíciles, tan remotas, ¿cómo hacen ustedes logísticamente para llegar ahí? Mira, yo siempre digo, yo me siento muy orgullosa de la logística que tiene Médicos Sin Fronteras. Obviamente hemos aprendido mucho a lo largo de los años, pero tenemos una logística hoy que de hecho siempre agradezco mucho a los y las colegas que hacen parte de estos departamentos, porque hacen un trabajo impecable, así como tú lo dices, para llegar a lugares súper remotos. Yo, por ejemplo, esa historia que les contaba ahorita, en la región de Somalia, Etiopía, un desierto seco, en medio de la nada, ¿sí? Y allí, o sea, en días uno veía cómo se montaban estos hospitales para poder admitir a cientos de niños, niñas y mujeres que necesitaban tratamiento terapéutico, ¿no? Para sobrepasar el trance que estaban teniendo de desnutrición, ¿no? Y eso lo hacen así, ¿no? Muy, muy rápido, pero claro, pues ya tenemos también todo decimos todo un aprendizaje recogido. Llevamos más de 50 años trabajando desde 1971 en diferentes lugares del mundo, y entonces hemos recopilado bastante aprendizaje, ¿no? De cómo hacerlo. Pero depende mucho de los contextos, ¿no? Cuando hablaba de aquí de las zonas rurales hace 20 años, entonces la logística para poder llegar a esto era con mulas o caminando, ¿no? Los equipos médicos, o sea, las personas que hacían parte de nuestros equipos, que iban a las comunidades, iban caminando cuesta arriba en el Catatumbo para llegar a donde tenían que llegar. A través de los liderazgos comunitarios nos ayudaban con ciertas mulas, pero a veces no había mulas para que todas las personas de Médicos Sin Fronteras pudieran irse allí sentaditas en la mula, ¿no? Y un poco, no, a veces hay que caminar, ¿no? Porque habían cajas de medicamentos o los equipos médicos o todo lo que se necesitaba para llegar a estas comunidades. En muchos otros lugares se llega a través de nuestros carros, ¿no? Que son parte de la logística, que tenemos muy, muy estandarizado también eso, los carros blancos 4x4 de nuestro logo, Médicos Sin Fronteras, todoterreno, ¿no? Que llegan a cualquier lado. En muchos sitios, por ejemplo, cuando trabajé en Nepal, la llegada era a través de helicópteros a ciertas comunidades que estaban arriba de las montañas, no habían carreteras. ¿Cómo llegar allá? La gente caminaba, entonces para poder llegar a llevar la ayuda médico-humanitaria tocaba a través de helicópteros para poder aterrizar allí y poder llegar, ¿no? En otros lugares donde he trabajado, muy precarios de todo, por ejemplo, la comida, ¿no? ¿Cómo llega la comida para nosotros? Llegaba de otro país a través de helicópteros o de aviones. Nancy, una pregunta, ¿cuáles son como los criterios o los estándares que tienen
para empezar a visitar cierta región en conflicto. Usualmente, cuando un conflicto, por ejemplo, que es devastador para poblaciones, cuando ese conflicto es internacional, pues casi que los ojos del mundo se ponen ahí. En este momento, por ejemplo, Gaza, que los ojos del mundo están puestos ahí. Pero cuando los conflictos son internos, un poquito se invisibilizan. Sí. ¿Ustedes qué dicen? O cuando hay tantas personas mal, o porque los medios les están diciendo, o son llamados, les escriben, medios los llaman, por eso es decir, vamos para esa región? Depende de las necesidades que haya, primero que todo, ¿no? Porque trabajamos en base en eso. De decir qué necesidades en términos de salud, porque somos una organización médica, ¿no? Porque pueden haber muchas necesidades, pero para nosotros es necesidades médico-humanitarias, ¿no? Están teniendo. Obviamente trabajamos en estas situaciones de crisis, entonces es cuál es la crisis y qué necesidades médicas se está viendo. ¿Hay necesidades médico-humanitarias? Pues la respuesta puede ser sí o no. La respuesta sí, obviamente es un papel para una organización como nosotros de dar atención, pero luego es ¿qué respuesta hay ya? ¿No? Porque en muchos de los países, por ejemplo en Latinoamérica, no sé, pongo un ejemplo, las inundaciones que hubo en Brasil hace unos meses, ¿sí? Que también estaban afectando a Uruguay y también estaban afectando cierta parte de Argentina, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué necesidades hay? O sea, la situación es impresionante, es una situación de desastre natural, ¿sí? Entonces, bueno, necesidades médicas van a haber, claro que sí, porque todo eso trae temas de epidemias, si no hay agua y saneamiento, entonces empiezan a haber brotes de cosas, bueno, una cantidad de implicaciones cuando hablamos en temas de salud física y mental, ¿no? Porque luego también tenemos la salud mental, ¿no? Entonces, todo eso. Pero en muchos de estos contextos es, listo, están las necesidades, hay respuesta, y en muchos contextos es sí. El Estado está respondiendo, los ministerios de salud están haciendo esto, o sea, está todo, ¿no? Que es lo que pasa en muchos países. Entonces, listo, hay la atención, listo, no pretendemos suplantar ni sustituir nada, entonces no atendemos, no hay necesidad para Médicos Sin Fronteras de intervenir. Pero cuando esto va sumando de sí se necesita, no hay una respuesta ni del Estado ni de otras organizaciones, porque eso también, hay muchas otras organizaciones que también trabajan en salud, que tienen sus distintas especialidades, entonces, claro, cuando están estas organizaciones Médicos Sin Fronteras, trata de no sustituir estas cosas. Hablabas del Darién, claro, personas migrantes, el año pasado más de 500,000, ¿sí? ¿Qué pasa? Y Médicos Sin Fronteras va viendo es en dónde está el vacío de lo que podemos nosotros hacer justo. En muchas ocasiones los migrantes, las personas migrantes, tienen atención básica en salud por otras organizaciones o por los centros de salud locales o todo. Para Médicos Sin Fronteras, por ejemplo, ¿qué hacemos en estas rutas migratorias? No solo en el Darién, pero también la ruta Centroamérica hacia Estados Unidos. De las cosas que ninguna otra organización está atendiendo, ni ningún Estado está atendiendo. Sobrevivientes de violencia sexual. Esto es una emergencia médica. Entonces, eso es lo que hacemos en Médicos Sin Fronteras. Es como, hay otras organizaciones que están atendiendo lo básico y demás. ¿Y dónde está el vacío? Pues el vacío está en que es un fenómeno, el tema de violencia sexual en la población migrante, y en muchos conflictos, porque también en otros contextos donde estamos fuera de América, hablamos de otros contextos en que todavía hoy, ahorita les cuento si quieren de Sudán, que tú hablabas de los conflictos invisibilizados. Hoy Sudán es un conflicto invisibilizado. ¿Por qué no es mediático? Porque nadie está hablando de ello. Pues es una crisis inmensa que estamos viviendo hoy, en este punto y hora, ¿no? Y en el que también la violencia sexual es usada como arma de guerra todavía, y pues muchas personas están siendo afectadas por ello. Entonces Médicos Sin Fronteras dice, aquí es donde está el vacío, y claro que necesitamos atender esto, ¿no? Nancy, se ven muy comprometidos ustedes con la seguridad de las personas que trabajan en la institución. O sea, decir, tenemos un equipo de 20 médicos, 50 médicos que se van a desplazar a Sudán. ¿Y cómo manejan ustedes ese tema de garantizar también la protección de estas personas? Muy importante lo que preguntas. La seguridad de nuestro personal es una prioridad para nosotros. Porque es que si no tenemos el personal, ¿cómo vamos a dar la ayuda médico humanitaria, cierto? O sea, es importante y es clave para nosotros. ¿Cómo se hace? Depende de los contextos, ¿no? Hay contextos distintos. Ya les contaba, más de 70 países trabajamos hoy, y a veces dentro de un país pueden haber contextos distintos dentro de un mismo país, ¿no? De diferente índole. En general, ¿qué puedo decir? Temas de
conversaciones con los actores que hacen parte del conflicto en los lugares donde trabajamos. Somos muy transparentes, es otro de nuestros principios, la transparencia, ¿no? No solo en la rendición de cuentas, pero también de lo que hacemos, de decir, esto es lo que hacemos, esto es cómo lo hacemos, esta es la razón por la que estamos aquí. Nuestra carta de presentación es nuestro trabajo, ¿no? Y damos información a todos los actores de dónde estamos, en los momentos en que estamos, ¿ah? O sea, no es una cuestión de anónima, no, lo saben. En muchos lugares llegamos a las poblaciones a través de liderazgos comunitarios, entonces las comunidades saben que estamos allí y obviamente los actores también saben que estamos allí para acompañar las necesidades médico-humanitarias que haya. Entonces ese, por ejemplo, es uno de las medidas que siempre tomamos, pero indudablemente trabajamos en condiciones muy difíciles, en las que en algunos contextos la misma misión médico-humanitaria puede no ser respetada, ¿no? O puede ser testigo, como lo somos nosotros en muchos contextos, testigos de ver cómo las estructuras sanitarias están siendo bombardeadas, están siendo saqueadas, están siendo no respetadas como los lugares donde se están salvando vidas, ¿sí? Y todo esto, ¿no? Claro que somos testigos de ello. Pero también nosotros como trabajadores humanitarios, o sea, siempre estamos informados, obviamente, ¿no? Y también es una decisión individual, ¿sí? La organización hace constantemente, o sea, también tenemos una parte en la que se dedica a los análisis de contexto, análisis de qué riesgos de seguridad hay en este lugar o en este otro, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos, no? Muchas veces es riesgos de bombardeos, riesgos de tiroteo, riesgos de, ¿sabes?, de distinta índole, ¿sí? En otros son riesgos de que te muerda una serpiente también, riesgos tienes escorpiones alrededor, ¿no? Yo trabajé en un lugar donde había escorpiones por todos lados, ¿no? Son riesgos para tu propia integridad como trabajador o trabajadora humanitaria. Claro, pues te va a picar un escorpión o te va a morder una serpiente, claro que es un riesgo porque hay que hacer algo con ello. Entonces hay riesgos de distinto tipo, ¿no? En ese tema de contexto, lo que tratamos de hacer siempre es, obviamente, analizamos, tomar las medidas de mitigación que se requieran, estar allí, la población sabe lo que hacemos, los actores saben dónde estamos, en todos los contextos donde estamos en Médicos Sin Fronteras. Cuando son contextos muy pesados, los actores saben las coordenadas exactas donde nosotros estamos. Y luego, obviamente, al interior de la organización nosotros tenemos todas unas inducciones de los lugares donde vamos, de ponernos en contexto, de decir estos son los riesgos y demás. Y claro, es una decisión también individual de estar en estos lugares porque es justo donde están las mayores necesidades. Nancy, nosotros, perdona. No, dale. Nosotros hablamos obviamente sobre migraciones, como tú sabes, y creemos que van a seguir pasando, ahora no solo por conflictos armados, por pobreza, que era un gran como detonador de este fenómeno, sino hay otro player ahorita, que es el tema ambiental, que empiezan a haber migraciones climáticas. Sí. ¿Ustedes están atendiendo en este momento algún fenómeno de migración climática? El tema climático, las afectaciones climáticas son elementos de muchos de los proyectos donde trabajamos como Médicos Sin Fronteras, pero no el único. Sí, entonces son varios elementos, son elementos que se van conjugando. Cuando les hablaba hace un rato de mi experiencia cuando estuve en la región de Somalia, Etiopía, allí habían elementos, conflicto, un país en conflicto. Un país que entonces se decía sin Estado, ¿no? O sea, la crisis social tremenda, ¿no? Pero luego era la peor sequía que había habido en el Cuerno de África de los últimos 50 años. Ahí está el clima, ¿sí? Un elemento. Entonces, si ven, vamos sumando elementos, ¿no? Y que eso causó esta emergencia de desnutrición tan grave que hubo allí, no sé, 5 campos de refugiados, o sea, una cantidad de gente impresionante que recibimos, ¿no? Entonces, claro, los cambios climáticos, o sea, las consecuencias del cambio climático son elementos que hacen parte de las intervenciones donde estamos, sí, acompañados de otros, o sea, que lo que hacen es recrudecer, ¿no?, más las situaciones que viven las poblaciones en donde trabajamos. Nancy, ahorita hablaste que están en 70 países. Sí. ¿Qué criterio tienen ustedes para seleccionar esas personas? Si hay un médico
un comunicador, cualquier persona que de pronto está interesada en vincularse con Médicos Sin Fronteras, ¿cómo es ese conducto regular que ustedes manejan? Muy interesante lo que me preguntas. Y ahí es muy, muy importante porque tú mencionaste varias profesiones, que a veces está el mito de que Médicos Sin Fronteras solo son médicos. Claro, automáticamente lo que piensas, necesitan médicos. Sí, efectivamente tenemos un gran porcentaje, cerca quizás del 50% del personal que trabaja es personal sanitario. ¿Sí? Pero cuando hablamos de personal sanitario, diferentes ramas de la medicina, ¿no? Medicina, enfermería, psicología, trabajo social, bacteriología, ¿sabes? Cirugía, bueno, seguro se me escapan un montón, porque es toda una gama en esos temas, ¿no? Entonces, personal sanitario lo llamamos nosotros, y luego tenemos el personal no sanitario, para poder cumplir con la labor, con la labor médico-humanitaria que hacemos de salvar vidas y aliviar el sufrimiento, necesitamos logística, administración, finanzas, recursos humanos, incluso en muchos lugares legal, o sea, abogados, ¿no? De temas de derecho, comunicaciones, efectivamente. Hoy en la sociedad donde vivimos, todo el tema digital, pues también, ¿no? Tenemos. ¿Por qué? Porque es uno de los mecanismos que tenemos también para hacer el activismo que viene en nosotros y las denuncias y de poder mostrar a las sociedades donde trabajamos esto es lo que queremos mostrar. Es que son una institución y como cualquier institución necesitan todo. Sí. Entonces, ¿cómo se hace? Nosotros tenemos, eso es importante también aclararlo, nosotros tenemos una carta magna en la que se habla del voluntariado. Pero el voluntariado es entendido más desde la voluntad de, yo tengo la voluntad de hacerlo, ¿no? O sea, también decimos una decisión individual, ¿no? De seguir este mundo humanitario, este trabajo humanitario. Pero todas las personas que hacemos parte de la organización tenemos una remuneración económica. ¿Por qué también? Porque eso garantiza la calidad del servicio que le damos a las poblaciones donde servimos, ¿no? Entonces hay unos requisitos, dependiendo de los perfiles hay unos requisitos. Para ser médico o médica, pues hay unos requisitos básicos de lo que se necesita. Normalmente en nuestra página web están, decimos sobre todo como esas profesiones que necesitamos como en generalidad, ¿no? O sea, el médico, administración de los terrenos o temas básicos, ¿no? De enfermería, todo lo que se necesita, así cirujanos y todo esto está en nuestra página web con los requisitos. Entonces la persona cuando cumple con los requisitos es aplicar, ¿sabes? Que además queremos que cada vez más personas de este lado del mundo también sean parte de la organización. Somos muchos ya. Somos bastante gente colombiana que hacemos parte de la organización, que están trabajando en diferentes partes del mundo, también de Latinoamérica y demás, pero claro, que seamos más porque tenemos también... También hay muchas necesidades en el mundo. Sí, también así es. Entonces allí están todas las condiciones, de cada profesión tiene un requerimiento distinto, a veces son, en cuanto a la temporalidad, depende también de los contextos, ¿no? Hay lugares en donde se necesita personal que se quede al menos 3 meses, otros 6 meses, otros incluso son rotaciones de semanas, ¿no? Cuando hablamos de estos contextos que son muy intensos y en los que la rotación tiene que ser alta para que la gente no se desgaste, ¿no? Entonces, a veces en lugares seguramente puede ser más largo, de 9 meses o lo que sea, ¿no? Pero depende de los contextos. Entonces, las aplicaciones genéricas, decimos, están en nuestra página web para quien lo quiera revisar. Hay diferentes profesiones y se pueden hacer a través de ellos. ¿Sabes? Ahí están los requisitos que generalmente son algunos años de experiencia. Por ejemplo, para moverte a otros lugares del mundo, el tema de los idiomas es importante. Justo eso te quería preguntar. Porque trabajamos en muchos lugares donde el idioma es el inglés, trabajamos en muchos lugares donde el idioma es el francés, por ejemplo, también, lugares donde es el español, también lógicamente, y luego hay muchos lugares donde se manejan lenguas más locales, pero pues allí hacemos uso de intérpretes, ¿no? De traductores que nos ayudan con esto. Pero los idiomas básicos de la organización, pues inglés, el francés, árabe, obviamente, porque también estamos en muchos sitios donde se habla árabe. Sí, español, y claro, pero si quieres irte a tener estas experiencias en lugares donde realmente que te permee la vida y te des cuenta de la variedad y diversidad que somos como humanidad, claro, el idioma es un requisito importante. Nancy, ¿les ha pasado que al ustedes informar de la realidad de lo que está pasando en cierta región, uno de las dos partes, en caso de que sea un conflicto, pues no estén muy contentos con la verdad que ustedes están diciendo y les digan, chicos, qué pena, pero aquí no, y los obliguen a irse o cómo funciona eso? Ustedes dicen, no,
pues nos vamos a quedar porque nuestra labor es contar. Sí, pues depende mucho de los contextos, pero yo creo que sí han pasado casos. Obviamente a veces lo que tenemos por decir no le cae bien a todas las partes, pero yo creo que para Médicos Sin Fronteras, si nos quedamos en nuestros principios, esa es la carta de presentación, de decir, estamos hablando de esto con la neutralidad del caso, es población civil, ¿no?, que está sufriendo, ¿no? Y lo mostramos con datos, porque además no es que nos dijeron que esto está pasando, es que lo estamos viendo, estamos siendo testigos de, ¿no? Estamos atendiendo la estamos gente, atendiendo, tenemos cifras. estos son nuestros datos, estas son las cifras que tenemos, estas son las dolencias que hay, esto es lo que se necesita, ¿no? Pero bueno, hay muchos elementos allí de negociación en muchos lugares, claro, o sea, sabes, es como, obviamente tratamos siempre también de tener un marco porque respetamos también las legislaciones nacionales de los lugares donde trabajamos, trabajamos casi siempre de la mano de los ministerios de salud, de las secretarías de salud donde existan y todo esto, porque somos un actor que está atendiendo temas de salud, ¿no?, física y mental. Pero sí, se puede dar el caso y hemos tenido, claro que sí, en los que por cuenta de lo que se ha dicho obviamente no ha sido bien recibido y entonces empiezan a generar limitaciones para el ejercicio de la labor humanitaria, ¿no? Por ejemplo, ahorita se me viene a la cabeza el caso que tenemos de la atención que hacemos en el Mediterráneo Central. Tenemos un barco, se llama el Geo Barents, de Médicos Sin Fronteras, muy conocido, que se dedica a búsqueda y rescate de personas en el Mediterráneo. Que están subiendo de África. De África hacia Europa. Claro. Y entonces, esa es nuestra labor, es lo que hacemos. Entonces, por cuenta de las políticas restrictivas que hay entre los estados, incluyendo a Italia, incluyendo Libia y demás, entonces, claro, cuando nosotros estamos haciendo el ejercicio de esto, entonces buscan excusas y, por ejemplo, justo ahora tenemos el Geo Barents suspendido por 60 días por el Estado italiano, ¿no? Según ellos, porque nosotros no reportamos, no sé, algunos reportes y no sé qué, para nosotros lo importante es salvar vidas, ¿sí? Y es lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, claro, empiezan a haber esas diferencias porque ya vienen de un componente de políticas públicas y estas cuestiones en las que tenemos que asumir la sanción, pero seguimos insistiendo, o sea, seguimos hablando, ¿no?, a través del activismo que hacemos también, ¿no?, de denunciar y de decir esto es lo que está pasando, esto, y claro, que causa malestar. Claro. Durante todos estos años que has venido vinculada con Médicos Sin Fronteras, visitando tantos países, de pronto algo que recuerdes que haya sido lo que más dificultad te generó en tu trabajo, más te haya marcado en como toda esta experiencia tan profunda que has tenido haciendo esto. Perdón, Nancy, y quiero aportar algo ahí, y es que creo que tu trabajo es súper complejo porque como que te llena de esperanza en la humanidad, decir, bueno, tenemos no sé cuántos mil voluntarios que vienen aquí a ayudar, que dan la vida por esto, pero al mismo tiempo, cuando llegas a los sitios donde hay desastres o todo lo terrible que pasa en el mundo, es decir, ¿en serio está pasando esto? Como que te puede derrumbar la esperanza por la humanidad, pero por otro lado también se te puede avivar mucho. Sí, he pasado por todos esos momentos de sentirme muy, yo creo que es dolor humano, ¿no? El de sentir ese dolor tan profundo por la humanidad, de decir, ¿qué estamos haciendo como humanidad? Pero luego también, y hoy cuando también miro hacia atrás de tantas cosas, digo yo, pues gracias que está Médicos Sin Fronteras allí para aliviar ese sufrimiento, ¿no? Entonces por eso también me siento muy orgullosa de ser parte de esta organización, porque lo he visto, o sea, lo hemos hecho directamente, hemos visto cómo aliviamos el sufrimiento y cómo se restaura la dignidad de las personas con la presencia y la atención de una organización como nosotros, ¿no? Entonces esto, claro, o sea, te derrumba mucho. Yo he tenido escenas en las que, claro, cuando veo las escenas desde el punto de vista humano es desgarrador de verlo, de decir, wow, o sea, ¿qué estamos haciendo? O sea, ¿por qué está pasando esto? ¿No? Es muy doloroso el sufrimiento humano. Pero luego también como que se retoman fuerzas de decir, bueno, aquí estamos, para eso estamos aquí y el trabajo hay que sacarlo adelante. Cuando hablaba de experiencia que me haya marcado, hay una que recuerdo mucho. Claro, yo he trabajado como coordinadora y llegué a un lugar en la que todavía era muy jovencita yo,
pero es de estos lugares en donde la cultura es fuerte para una mujer, ¿no? Entonces, claro, llego a este lugar, una mujer joven, que además a veces yo físicamente demuestro menos años de los que tengo, entonces si ya era joven pues me veía más chiquita, entonces como, ¿y esta niña qué? ¿No? Como ese, a veces, ¿no? Eso, por ejemplo, a mí me marcó en el sentido de que, o sea, me indignó, o sea, de decir, yo estoy aquí para hacer una labor, me han encargado una serie de responsabilidades, claro, por cuenta de la cultura era como nadie me prestaba atención, y también es nuestra obligación respetar las culturas donde trabajamos, ¿no? Porque claro que es así, ¿no? O sea, cada lugar tiene su cultura y le debemos respeto y honra a eso también, ¿no? Entonces es como, o sea, interiormente de cuánto te desafías, de decir, pero ¿cómo así? O sea, yo no estoy aquí, o sea, vengo aquí con una autoridad que me han dado, ¿no? Con una responsabilidad que me han encargado, unas situaciones muy difíciles y quiero ayudar, pero, o sea, imagínate, o sea, es como mujer, que además eran lugares donde tenía que estar siempre tapada con mi cabello, no, para no ser catalogada como otra cosa, y demás. Y entonces, eso, por ejemplo, me desafió muchísimo, o sea, me indignó, me dio rabia de decir, pero ¿cómo así? ¿Cómo así que no puedo hacer mi trabajo, no? Y entonces, ¿ahora qué? Pero así mismo, o sea, en medio de esa indignación, como que también surgen cosas de decir, bueno, entonces seguramente hay que hacerlo de forma distinta, ¿no? Son culturas distintas, y eso es el aprendizaje tan rico, cuando te expones a diferentes culturas, porque vas aprendiendo diferentes formas de hacer las cosas, ¿no? Y decir, claro, yo tengo unas formas, seguramente si estuviera en Colombia decía, pues yo aquí vengo a hacer esto. Hablo duro. Sí, y seguramente con eso, bueno, pero no estaba en mi cultura, ¿no? En una cultura distinta, más sensible, con una historia de vida muy violenta, ¿no? O sea, en términos de cultura, ¿no? Mucha violencia, mucha agresividad al más mínimo detalle, ¿no? En el que de hecho eran sitios donde era muy fácil recibir amenazas, ¿sabes? Por las cosas como las hacías, no lo que hacías, sino cómo lo hacías, ¿no? Por la sensibilidad cultural. Y entonces en medio de eso es como, bueno, ¿qué voy a hacer con esto? ¿No? Bueno, al final lo tomé como un reto de decir, aquí no puedo usar las herramientas que ya tengo, quizás necesito desarrollar nuevas herramientas, ¿no? De cómo lo voy a hacer. Y fue todo un proceso muy interesante, sin desistir, ¿no? Porque pues además nosotros respetamos la cultura, pero también nosotros tenemos nuestros principios, ¿no? De decir imparcialidad, es decir, aquí atención para todo el mundo, sin distinción de nada. Claro, y a veces la cultura te impone en el que la atención para estas personas sí, para estas no. Entonces es desafiante en ese sentido, ¿no? Decir, ¿cómo lo lidias? Pero ¿cómo lo lidias de buena manera para no generar agresividades ni generar hostilidades tampoco en contra de la organización? Es muy desafiante. Nivel de diplomacia, claro, 10.000. Claro, entonces allí es como, ¿cómo lo haces, no? Y para mí, yo volvía, o sea, en esa época, por ejemplo, ahí, ¿cómo lo voy a hacer? O sea, ¿qué voy a hacer? Y de repente volví a lo básico, a lo humano, al respeto, al comprender, escuchar para comprender, a ver, ¿qué tienen ustedes para decir? Esto y esto, ¿no? Entonces yo les escuchaba, ¿no? Para tratar de entender y ver cómo ayudar. Cuando yo empezaba a hablar, nadie me prestaba atención, porque era una mujer y jovencita. ¿Y esta qué tiene por decir? Y entonces, claro, ahí entonces hice honra de mis herramientas que ya traía desde chiquita. No, pues un momentito. Yo les escucho porque estoy tratando de comprender y para ver cómo podemos contribuir. Pero cuando yo hablo, ustedes no me escuchan. Entonces, ¿cómo nos vamos a entender? No es posible. O sea, esto tiene que ser doble vía para poder saber qué necesitan, cómo les puedo ayudar, pero que ustedes me escuchen porque hay cosas que yo no puedo hacer. Habrán cosas que sí, habrán cosas que no, pero si no me escuchan, ¿cómo las van a saber? ¿No? Entonces, a través de eso, ¿no? Del respeto, de la escucha para comprender, no para responder, ¿no? Y todo esto en lo que en realidad aprendí muchísimo en ese sitio, ¿no? Muchísimo, porque fue muy desafiante y al final yo creo que tuve grandes logros allí, o sea que luego ya cuando me citaban a las reuniones, llegaban, fueran actores internos, o sea, internos de la organización, gente que trabajaba para nosotros, o externos, que era parte de la misma cultura, pero nada, con esas medidas del respeto, de la escucha, de sí yo entiendo que quizás aquí una mujer, ¿sabes? O sea, no tendría que estar aquí, pero es que yo estoy siendo encargada de esto, entonces necesito decir esto,
necesito que me escuchen, ¿no? De buena manera. Y al final creo que allí aprendí muchísimo eso, muchísimo volver a lo básico y el de lograr cuando salí del lugar, nada, yo creo que habíamos hecho ese resultado, había dado ese resultado de que la gente me escuchaba, llegamos a muchos acuerdos con los liderazgos comunitarios también, ¿no? Llegamos a muchos acuerdos a pesar de que al principio era muy difícil y obviamente con el personal interno de la organización que en su mayoría era local, era del lugar también, ¿no? Entonces parte de la misma cultura donde estábamos trabajando. Entonces se lograron muchísimas cosas a través de eso. Me marcó mucho porque claro, era muy chiquita yo, aprendiendo muchas cosas y todo, pero que nada, son aprendizajes que me han quedado para el resto de la vida. Sobre todo me parece lo que mencionabas ahorita, sumándole a eso el componente del lenguaje. Claro. Es que yo me pongo a pensar, Nancy, si nosotros viajando, que a veces uno trata de entablar conversaciones, pero son muy superficiales por las limitaciones que existen en un país como Japón o en un país como Vietnam, y uno trata, listo, pues el inglés, pero no se da. A mí me preguntaron en India por ahí 15 veces que si nuestro matrimonio era arreglado. Y yo para la 15 logré, o sea, yo entendía el inglés, pero yo decía, ¿pero a qué se refieren? Claro. Pues no me cabía en la cabeza que todavía me estuvieran, en el 2020 me estuviesen preguntando que si nuestro matrimonio era por amor o arreglado. Claro, entonces, en una banalidad como esas, pero claro, en la necesidad de resolver algo, que también el tiempo muchas veces juega un papel importante. Creo que el desafío ahí de necesito solucionar esto. Y necesito que esta persona me entienda exactamente esto, porque es una cosa súper estructural. Muy fuerte, creo que mentalmente también es el tema del relativismo cultural o el etnocentrismo, o sea, hasta dónde puedo ceder mis principios por el tema cultural de una parte y cómo también me la juego yo emocionalmente. Sí. Para... Es muy duro, en muchas ocasiones es supremamente fuerte también para nosotros trabajadores humanitarios desde nuestra salud mental. Pero yo creo que hay cosas allí muy interesantes. Cuando estuve en estas culturas, yo usé esa herramienta de escuchar para comprender y luego también el de contarles. Yo les contaba a las personas, ¿no? Un lugar en el que, claro, las mujeres eran tímidas, ¿no? El de estar, por ejemplo, con su cabello descubierto y todo. Y yo les respetaba porque es nuestra obligación hacerlo. Pero también luego nos sentábamos más como personas, como, venga, charlemos. Y yo les contaba y les decía, pues yo en mi país puedo tener mi cabello suelto si lo quiero, ¿sí? Cubierto también si lo quiero hacer, pero es mi decisión, o sea, no tengo una imposición social en ese sentido de cómo tengo que llevar mi cabello, ¿no? Entonces yo me quitaba, o sea, me lo descubría y les mostraba, ¿no? Les mostraba el cabello, o sea, yo lo puedo llevar así, y entonces, claro, me miraban, y no pasa nada, no pasa nada, en mi cultura no pasa nada, respeto la de ustedes, obviamente, y cuando estoy aquí por respeto me lo cubro. Claro que sí, pero o sea, también como para hacer ese intercambio cultural, de decir, les comprendo y solamente intenten también comprenderme a mí, ¿no? Sin imponer, eso sí, porque toca también ser, o sea, hay que tener una sutileza también cuando tienes temas interculturales, ¿no? De decir, también hay un límite de la libertad del otro y demás. Pero eso, por ejemplo, a mí en esos lugares me ayudaba mucho, porque yo les hablaba, la gente decía, y sí, disculpe que estoy así, o no sé, o por ponernos ropa un poco descubierta, cuando son lugares muy calientes, en los que aquí nada, estás en un lugar caliente, andas tú muy ligerito de ropa, ¿no? Y eso es normal. A veces muy. Claro. Pero en otros lugares eso, o sea, es un escándalo. Puede ser un escándalo y entonces uno tiene también que adaptarse. Entonces trataba un poco de tener esa conciliación cultural de comprendernos y decir, sí, quizás estamos muy destapadas, vamos a taparnos un poquito más, pero no vamos a taparnos del todo porque nos vamos a ahogar, ¿no? O sea, en el clima y todo esto. Entonces eso, unas conciliaciones culturales, pero muy interesantes. Yo creo que son experiencias muy enriquecedoras, que para mí, pues nada, o sea, cuando miro hacia atrás y digo yo, son experiencias súper valiosas, que me han dado perspectivas distintas, otras formas de vernos como humanos, de reconocernos más allá del color de piel, ¿no? Más allá, nada, somos, o sea, sabes, en esencia cuando nos vemos es muy similares todos. Nancy, ¿están en todos los continentes en este momento? Sí. Y en Colombia, en este momento, ¿tienen lugares de atención en diferentes partes? La atención en Colombia ha variado mucho, también por el contexto colombiano y obviamente las necesidades las necesidades y capacidades, ¿no? Que ahí se juntan.
Empezamos en zonas rurales, luego nos movimos también con el cambio de las situaciones sociales en el país, en algunas otras situaciones de violencia que fueron más en zonas urbanas. Hemos tenido atención en tuberculosis, hemos tenido atención solo en salud mental, hemos tenido obviamente atención también sobrevivientes de violencia sexual en muchos lugares en este país. Hoy estamos en el Chocó trabajando a través de una modalidad de atención descentralizada con agentes comunitarios en la zona del Alto Baudó. Y todo esto es lo que estamos haciendo. Hay otros equipos que están evaluando necesidades en otras zonas del país, un poco eso, ¿no? Para ver dónde están las necesidades más acuciantes y demás. Pero bueno, que también hay muchos lugares en Colombia en donde las necesidades de salud están siendo atendidas por otras organizaciones o por el mismo Ministerio de Salud, ¿no? Entonces, como les decía hace un rato, que tratamos es de estar en los lugares donde está la necesidad más grande, ¿no? Cuando yo hice el primer contacto con Médicos Sin Fronteras, nosotros teníamos, Nancy, como un foco de interés sobre el Darién, ¿cierto? Hablamos mucho de migración y como que evaluar desde la perspectiva de una institución como la de ustedes, que es independiente, que no tiene ningún tipo de vinculación política, ¿qué realmente estaba pasando ahí? Porque a veces nos preocupa mucho lo que recibimos de los medios de información, sobre todo en Colombia. Entonces queríamos como hacer ese acercamiento para que ustedes nos contaran realmente qué sucedía ahí. Nosotros no hemos visitado la zona. Y luego me dice Santiago, ya no estamos ahí. Cuéntanos un poco qué pasó en el Darién, cómo están las cosas en este momento, hasta que ustedes estuvieron, qué pudieron identificar. Sí, les contaba hace un rato de las principales cuestiones que estábamos tratando allí era atención a sobrevivientes de violencia sexual. El año pasado, 2023, fueron más de 600 personas atendidas por Médicos Sin Fronteras. Desde que estábamos allí en el 2021, podemos decir que más de 1.500, ¿sí? Cuando estábamos en enero y febrero de este año, ya llevábamos más de 300 personas sobrevivientes de violencia sexual atendidas. Pues es los datos que tenemos, o sea, testimonios que tenemos, ¿no? De eso, y es de lo que estábamos dando cuenta. Recibimos una notificación de que no habíamos renovado el convenio, entonces suspendimos actividades. Ahora estamos tratando de retomar las actividades. Pero esta es una ruta que va, o sea, que es, o sea, el Darién es un pedacito. El Darién es muy complicado, ¿no? Es muy complicado porque es donde están habiendo también todos estos números y es, o sea, para mí es aterrador, o sea, más de 600 personas el año pasado sobrevivientes de violencia sexual. Es un número muy fuerte, y cuando hablamos de más de 2 años, más de 1.500 personas, es muy fuerte, ¿cierto? Y luego está toda la ruta, o sea, que es una ruta cuando hablamos de migración o de personas en movilidad, ¿no? Cuando hablamos de esto, son muchas las afectaciones a las que están expuestas estas personas, ¿no? Por caminos muy rudos, atravesar la selva del Darién, eso es muy rudo también, ¿no? En temas físicos muy precarios y demás. Entonces, afectaciones, extorsiones. Tú hablabas hace un rato de lo que puede ser dicho como estigmatización a veces con las personas migrantes, ¿no? Que también causan mucho daño, y que todo esto con unas afectaciones de salud mental impresionantes, ¿no? En México nosotros tenemos, yo trabajé en México también, y desde hace varios años tenemos varios puntos de atención en temas de migración. Hoy tenemos un lugar que es un centro de atención que tenemos en Ciudad de México, y sobre todo vemos estas violencias muy fuertes, incluyendo la tortura, ¿no? Y atendemos personas que han sido objeto de torturas, ¿no? Entonces tenemos también esos servicios un tanto más especializados, pero luego en la ruta hay una cantidad de atrocidades que estas personas están sufriendo, y que, o sea, va dependiendo, porque, por ejemplo, cuando hablamos del Darién es una cuestión de paso, ¿no? Cuando llegamos a Centroamérica, o las personas llegan a Centroamérica, allí están unas horas, quizás un par de días, ¿no? Porque el objetivo es seguir avanzando. En México, las personas migrantes se quedan hasta por 8 meses. Bueno, es un país también bien gigante, ¿no? Hasta por 8 meses se quedan, o sea, según las estadísticas que hay.
¿no? Con diferentes, o sea, ¿sabe? Porque es como sin ninguna atención, muchas veces son atenciones básicas, pero muchas veces les hace falta para poder seguir la ruta, porque están siendo en situaciones tan precarias. Me acuerdo que entregábamos kits de cuando es el invierno y la gente estaba atravesándolo por unos fríos que te pueden afectar tu salud, claro que sí, o sea, pueden tener mayores implicaciones a las afectaciones de salud que ya tienen, ¿no? Entregamos kits con gorros, con guantes, ¿no? De tal modo de aliviar un poco eso para que no tuvieran más enfermedades añadidas, ¿no? A todas las afectaciones ya. Entonces, nada, o sea, son una cantidad de cuestiones, sobre todo las personas que están en movimiento, migrantes, que hoy siguen siendo afectadas. Entonces, es donde estamos nosotros, es donde estamos trabajando. El Darién, pues, es un foco. Es un foco grandísimo que está desatendido, que luego las políticas públicas que se están estableciendo son restrictivas para las personas migrantes, ¿no? Nosotros, ¿qué vemos? Nosotros vemos, lo que estamos siendo testigos es el sufrimiento de la gente, de la población que está allí. Desde el punto de vista humano, hay mucho sufrimiento, hay mucho dolor y sufrimiento en eso. Esto es lo que nosotros vemos. África ¿es quizás hoy el continente más retador para ustedes o es solamente como un mito que se ha instalado, que de pronto es como la región del mundo donde hay muchas crisis? Seguramente es el continente donde más tenemos intervenciones en número de proyectos, pero yo creo que hay cuestiones retadoras en todos lados. O sea, ¿sabes? Está Medio Oriente hoy, en el que, ¿sabes? Es muy conocido porque es mediático y en lo que estamos también nosotros siendo testigos, también tratando allí de salvar las mayores vidas que podamos, aliviar el sufrimiento y demás, pero en un contexto muy difícil, ¿no? Tenemos cuestiones en el sur de Asia, seguimos trabajando en Ucrania, por ejemplo, ¿no? Hoy seguimos trabajando en Ucrania. También atendiendo heridos de guerra, transportando a las personas que necesitan la atención urgente, ¿no? En África, claro, lo que pasa es que hay muchos focos, ¿no? Ahí también en África. Hace un rato les decía que les quería contar de Sudán, que es este conflicto que está invisibilizado. Es un lugar que hay más o menos como, no sé, de población, 45 millones, 50 millones de personas. Y se dice que cerca de un 50% de personas son desplazadas. No, 20-30% de estructuras de salud ya no funcionan por cuenta del conflicto interno. Para nosotros mismos ha sido muy difícil que nos dejen pasar los insumos médicos para llegar a los lugares donde necesitamos estar. Y en muchos de los lugares somos nosotros los únicos que estamos allí para atender. No tenemos a veces capacidad para atender todas las necesidades que hay, ¿no? Entonces, en Sudán, por ejemplo, es donde se está llamando la atención de decir, o sea, ayuda humanitaria tiene que venir a este país, tiene que llegar a este país. Ojos del mundo tienen que mirar a este país para aliviar el sufrimiento de tantas millones de personas que están haciendo, ¿no? Desplazados, porque la gente se está desplazando también a los países vecinos, ¿no? A Chad, a Sur Sudán, ¿no? Que en Sur Sudán también las condiciones son muy precarias. Yo trabajé en Sur Sudán, ¿no? Muy precarias. De decir, entonces por todos lados. Y allí focos de violencia sexual también. Es arma de guerra, ¿no? Entonces, nada, mucho padecimiento también alrededor de gente que sobrevive la violencia sexual, pero que necesita la atención respectiva. O desnutrición, ¿no? Por ejemplo, también. Que cuando allí en Sudán hay, cerca de Darfur, está este campo de desplazados, yo creo que el más grande que existe hoy en el mundo, desplazados internos, y en el que Médicos Sin Fronteras hizo al principio de este año una evaluación en temas de desnutrición. ¿Qué encontramos? No, pues tasas altísimas de desnutrición que levantamos la alerta de decir, si eso no se atiende ya, se puede convertir en una crisis muy fuerte de niños, niñas, mujeres embarazadas y lactantes sobre todo, con unos índices de desnutrición que ya estaban llegando a los niveles de alerta justo para poder dar la atención, ¿no? ¿Vas y vuelves o te has quedado viviendo por temporadas largas en otros países? Ha dependido de los lugares. En otros lugares he estado por 9 meses, en otros lugares he estado por 1 año, en otros lugares he ido por 2-3 meses cuando son más intensos emergencias, en otros lugares he estado más de 1 año y medio, que fue el caso de México, por ejemplo. Así, entonces depende un poco de los contextos. Pero generalmente es esa ida y vuelta, ¿no? Es esa, sí. Súper nómada. Sí, sí. Le exige a uno ser muy flexible, sí, con todo, ¿no? Sí, así es. Con la comodidad, con la adaptabilidad al 100
también, ¿no? Que uno Total. tiene esa capacidad de adaptarse a las comidas, a los lugares, a donde duermes. Yo dormí en carpa y al lado de los escorpiones, ¿no? O sabes, en lugares donde no tienes una casa, sino es una carpa y un catre, ¿no? Como un catre o una colchonetita allí en donde, sabes. Claro, pero pues es parte de la experiencia que tienes que vivir, porque son lugares en donde no hay construcciones. O por ejemplo, que me tocó en alguna época, de bañarme era con la tacita, no te daban un baldecito de agua, porque tampoco había mucha agua en el lugar, un baldecito para que te limpiaras más o menos, ¿no? Y cuando nuestro equipo logístico, que allí eso también es maravilloso, en el que también tratan, ¿no? de que el personal humanitario pues tenga al menos condiciones decentes de vivir, y en el que pusieron estos tubos, o sea, un tubo para que saliera el agua y saliera el chorrito de arriba en vez de aplicar, eso fue como la fiesta más grande del mundo, es decir, hay ducha, ¿no? Y todos se reían, ¿cuál ducha? No, era un tubo en el que llegaba allí, ¿sabes? Muy rudimentario, lo que sea, pero ese tipo de experiencias, ¿no? El que te hace también, luego digo yo también, valorar cuando tienes las cosas, porque a veces tenemos las cosas y las tomamos por sentado, ¿no? No las valoramos tampoco. Te hace valorar mucho todo eso, pero también el de decir, muchas veces el de quizás extrañar eso que tenías y no lo valorabas, pero otras veces el de decir, quizás no necesito tantas cosas, quizás con una vida más simple se puede también seguir adelante, ¿no? Entonces como que te hace revalorar esas cosas que a veces tenemos en el imaginario colectivo que son tan esenciales, ¿no? Esenciales, sí, la vida, la salud y el hecho de que podamos también como seres humanos apoyarnos unos a otros, yo creo que eso es esencial. Pero luego en las cosas materiales, o sea, como que te hace repensar y resignificar ese valor que a veces se le da a tantas otras cosas, ¿no? Ahí de vivir en una carpa, bañarte con una taza y limpiarte, lo que fuera, y de estar en medio de un desierto todo el día, que te puedes bañar en la mañana y a la hora siguiente estás hecha polvo porque tienes polvo por todos lados, ¿no? De las condiciones de vida, ¿no? O las carreteras no son carreteras, o donde llega el avión no es un aeropuerto, es un airstrip, ¿no? Lo que se dice en inglés, es un lugar donde el avión más o menos puede llegar, pero aeropuerto no hay por ningún lado, es solo una cuestión de tierra que se ha adaptado y que está más o menos firme para que un avioncito pueda aterrizar. ¿No? Nancy, qué experiencia la tuya. Sí, tremenda. No podríamos quedarnos con nos contaras. No, Nancy debe tener historias, un episodio para historias en Sudán. Sí. Nancy, queremos agradecerte mucho el tiempo, el espacio. De verdad, qué viaje tan interesante alrededor de la institución de la que haces parte. Maravilloso lo que hacen. Me parece increíble, no solamente por la labor humanitaria, sino por la estructura de la organización, o sea, cómo logran hacerlo, me parece, no me cabe en la cabeza, cómo logran llegar a estos lugares y atender la gente y llegar con los equipos médicos, o sea, la medicina que es una cosa que requiere tanto para poder hacerse. Sorprendente que a veces dicen los estados no fueron capaces de hacerlo y unas personas se unieron. Y vamos a resolver el problema muchas veces que los estados, que en teoría debería ser la función, no lo hacen. A veces piensa uno en las capacidades y en las voluntades, ¿no? Las voluntades, las voluntades que... Y quiero felicitarte en realidad porque de pronto si todos un poquito en este mundo tan convulsionado pensáramos más en el otro y jaláramos para el mismo lado, seguramente podríamos vivir en un planeta mejor. Así es, nada, gracias a ustedes también por la invitación, es un gusto para mí también compartirles mis historias, mis vivencias y nada, porque para mí somos todos partes de esta cadena de solidaridad humana, ¿no? En Médicos Sin Fronteras, les contaba hace un rato, o sea, hoy ya son más de 7 millones de personas y nada, o sea, estamos trabajando en la sociedad justo para que la gente sepa lo que hacemos, cómo lo hacemos y que cada vez más gente se identifique también con ello, ¿no? Porque hay muchas otras que necesitan eso, o sea, que necesitan a veces lo que hacemos puede ser como solo una gotita de agua en el gran océano de las necesidades, pero luego yo siempre digo, ¿qué sería de tanta gente sin esa gotita? Sin esa gotita que les llega para aliviar el sufrimiento, para tratarles con dignidad, para no salvar vidas, obviamente en muchos lugares que se trata ahí sí de vida o muerte también. Y demás, así que nada, es un orgullo, muchas gracias por el espacio y nada, que sigamos inspirándonos porque yo sí creo que podemos desde los lugares que ocupamos cada uno contribuir, siempre hay una opción para contribuir a esta cadena de solidaridad humana.
Nancy, gracias. A ustedes también muchas gracias por llegar hasta acá, por vernos, por escucharse, por conectarse con este episodio que para nosotros era como un episodio que teníamos ahí pendiente, que nos debíamos hace muchos días. Ya saben que nos encuentran como @nohaybanderas en Marte en todas partes, en todas las redes sociales. Por ahí los estaremos leyendo a todos los que nos escriben y les vamos a dejar también la información, la página de Médicos Sin Fronteras para que puedan acceder ahí como al detalle las personas que quieran saber cómo se pueden hacer voluntarios o cómo pueden aportar, donar. Yo creo que hay muchas cosas, como decía Nancy, que cada uno de nosotros desde nuestros lugares podemos hacer. Entonces, gracias también, que estén bien, gracias. nos vemos. Chao, chao.